Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal de Profe Yair T. Hoy vamos a trabajar con la definición formal del límite. En la definición formal del límite vamos a utilizar dos letras que son delta y épsilon. Ya vamos a ver de qué tratan esas dos letras. Para poder entender el significado o el uso de estas dos letras, vamos a hacer una analogía con el plano cartesiano, en donde tenemos dos ejes, el eje X y el eje Y, y tenemos una función cualquiera con una gráfica que nos puede dar de esta forma, ¿cierto? Nos referimos a un punto en específico en el plano cartesiano que hace parte de esa gráfica. Este valor para este punto va a estar representado por la letra C y este valor va a estar representado por la letra L cuando estamos hablando de los límites. Un límite se puede expresar de la siguiente manera: límite cuando x tiende a c de una función f de x es igual a L. Es decir, que cuando el valor de x, del eje x, tiende al punto C, la función o la gráfica de la función nos va a tender al valor de L en el eje Y. Es decir, si yo me acerco a este punto C por la izquierda, la gráfica se va a ir acercando al punto L, sea de forma ascendente en este caso o de forma descendente de acuerdo al tipo de gráfica. Y si yo me acerco al punto C desde la derecha, la gráfica, como vemos, se va a ir acercando al punto L desde arriba, como es este caso, o si fuera otra gráfica que fuera descendente, se acercaría desde abajo. Bueno, esto con respecto al valor C y al valor L. Pero cuando hablamos de épsilon y de delta, vamos a hablar de un rango o de un espacio que va a haber entre el valor de L, tanto por encima como por debajo, y el valor de C. Entonces, épsilon va a representar el valor o la distancia que puede haber, o qué tan cerca está qué tanto se está acercando al valor de L en el eje Y. Como tenemos que es una distancia, esa distancia va a ser igual tanto de forma superior como de forma inferior. Es decir, que épsilon va a estar comprendido alrededor del valor de L, por encima y por debajo. Ahora, si este épsilon lo determinamos nosotros muy grande, el valor de delta también va a ser muy grande. Si lo designamos más pequeño, el valor de delta va a ser más pequeño. Pero entonces, ¿dónde va a estar delta? Delta va a ser ese rango de valores o esa amplitud en el eje X. Recordemos que como es una distancia que va a haber desde el punto C hasta un valor mínimo o máximo, siempre va a ser un valor positivo, porque recordemos que las distancias se miden de forma positiva. Listo, entonces este es un épsilon y este es delta. Épsilon, un rango de valores o una amplitud que se va a manejar con respecto al valor de L en el eje Y, y delta, una amplitud que se va a manejar con respecto al eje X al punto C. Entonces, para que un límite exista, entre más aumente épsilon, más va a aumentar delta, y entre más disminuya épsilon, más va a disminuir delta. Ahora, una vez comprendido entonces la definición de épsilon y delta, vamos a ver un ejemplo en donde calculemos las definiciones de delta y épsilon. Delta y épsilon están definidos de la siguiente forma: la distancia, como habíamos visto ahorita, la distancia entre el valor de x que calculemos y c, es decir, x menos c, va a ser menor que el valor de delta. Siempre va a ser menor que el valor de delta, el resultado entre x y c, es decir, el valor al que x va a tender. Recordemos que esto se lee el límite cuando x tiende a c, es decir, cuando x se aproxima al valor de c, que sería este caso. Listo, esta es la definición de delta. Y la definición de épsilon es la distancia que hay entre la función f de x y el valor del límite. Ese va a ser menor que épsilon.
siempre tomando valores positivos. Listo, es decir, este valor de acá, al estar trabajando con valor absoluto, nunca nos va a dar negativo, porque recordemos que el valor absoluto es la magnitud del resultado de la operación que tenemos adentro. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo. Vamos a empezar por las definiciones de delta y epsilon en algunos ejercicios. Por ejemplo, nos piden allá la definición de delta y epsilon para el límite cuando x tiende a 4 de 2x a la 2 más x menos 2 igual a 4. Ahora, si comparamos entonces este ejercicio con la definición de acá, vamos a ver entonces que c va a ser el 4 y toda esta ecuación va a ser nuestra función f de x. Por lo tanto, el 4 corresponderá al valor de L. Entonces vamos a definir y reemplazamos en las definiciones de delta y epsilon que las tenemos acá. Entonces, delta, ¿cómo se define? Se define x menos c, o sea, menos 4, debe ser menor que delta. Por ahora no tenemos ningún valor, simplemente estamos definiendo la expresión de delta. Esta es la expresión de delta. Vamos a ver cómo quedaría la expresión de epsilon. Quedaría valor absoluto de f de x. ¿Quién es f de x? Sería 2x a la 2 más x menos 2, que sería nuestro f de x, menos el valor de L. Y L es 4. Esto debe ser menor que el valor de epsilon. O en otras palabras, para haber definido epsilon, epsilon debe ser mayor a este valor. Esto lo podemos operar y diríamos entonces que quedaría 2x a la 2 más x menos 2 menos 4 nos daría menos 6. Acá hemos hallado las dos expresiones, tanto la de delta como la de epsilon. Vamos a ver otro ejemplo entonces donde hallemos la definición de delta y epsilon. Supongamos que nos dan este límite. Límite cuando x tiende a 4 de 4x a la 2 más x menos 2 igual a 4. Entonces vamos a hallar la definición de delta y de epsilon para este caso. Lo mismo, la definición de delta será valor absoluto de x menos 4, va a ser menor que delta, y la definición de epsilon va a ser f de x, recordemos que c sería 4, y este otro 4 sería L, no siempre debe coincidir. En este caso diríamos f de x, 4x a la 2, más x menos 2, que es f de x, menos el límite que es 4. Esto debe ser menor que epsilon. Ahora podemos operar de nuevo estas, que coincidencialmente nos va a dar lo mismo que en el ejercicio anterior, que sería menos 6. Menor que epsilon. Ya tenemos entonces aquí nuestras definiciones de delta y epsilon. Pero ¿para qué nos sirven esas definiciones? Recordemos que al principio dijimos que entre más aumente epsilon, más debe aumentar delta. Y entre más disminuya, también debe disminuir delta. Es decir, delta siempre debe dar un valor o una expresión menor que epsilon, para que se pueda demostrar que el límite existe, sin necesidad de hacer la gráfica. Vamos a ver un ejercicio en donde utilizamos esas definiciones para poder demostrar si el límite existe o no, con un breve análisis al final. Tenemos entonces el siguiente ejercicio. Demostrar que el límite existe si límite cuando x tiende a 11 de 2x a la 2 más x menos 3 es igual a 7. Entonces lo primero que tenemos que hacer es identificar quién sería c, quién sería f de x y quién sería L. Así. Tenemos entonces que el valor al cual tiende x va a ser c. Entonces en este caso ya tenemos la c identificada.
Ahora, f de x es la expresión que va a haber antes del igual y después del símbolo límite. Entonces va a ser todo esto. Y por último, la L, es decir, al límite al cual tiende, el valor en y, como vimos en la gráfica, va a ser el valor que está después del igual. Entonces aquí tenemos que es la L. Una vez identificado eso, comenzamos por representar la expresión de delta de la siguiente manera. Utilizamos la definición y vamos reemplazando. Entonces decimos que x menos c menos 11 debe ser menor que delta. Entonces ya tenemos esta expresión, x menos 11 debe ser menor que delta. Vamos a definir la expresión de epsilon, en donde dice f de x, toda la función x, es decir, 2x a la 2 más x menos 3, 2x a la 2 más x menos 3, menos el valor de L, menos 7. Debe ser menor que epsilon. Hasta acá es lo que hemos trabajado hasta el momento, ¿cierto? Ahora, con esta definición de epsilon, vamos a empezar a factorizar, a hacer operaciones matemáticas, de tal forma que a la izquierda de esta igualdad me quede esta misma expresión. Miremos cómo haríamos entonces. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a sumar los términos independientes. En este caso sería una suma de valores negativos que nos daría así. 2x a la 2 sigue igual, solamente hay un término con x a la 1, y en este caso hay dos términos sin x, quedarían menos 3 menos 7, que nos daría menos 10. Menor que epsilon. ¿De dónde salió ese menos 10 entonces? De la suma negativa de estos dos valores. Ok, entonces continuamos. Tenemos que hacer que acá, en esta expresión, nos quede este término. Por lo tanto, vamos factorizando la expresión, es acá en donde sale la importancia de la factorización, para poder trabajar el límite. El siguiente paso entonces es adecuar esta ecuación para que este término, que es una sola x, lo convirtamos en 2 de tal forma que podamos sacar un paréntesis con x menos 11. Miremos cómo podemos hacer entonces. Sería 2x a la 2, sigue tal cual está, luego podemos poner menos 22x más 23x. Sabemos que menos 22x más 23x nos da una sola x. Ya vamos a ver por qué estamos haciendo esto. Menos 10 menor que epsilon. Ahora, ¿para qué hicimos todo esto? Vamos a agrupar de a dos términos para sacar factor común. En este caso podemos sacar factor común entre ambos, que sería 2x, que multiplica, ¿qué término multiplico yo por 2x para que me dé 2x al cuadrado? X. Y ahora, menos, ¿qué término multiplico yo por 2x para que me dé 22x? Por 11. Y el resto lo podemos dejar tal cual, más 23x menos 10. Vemos entonces que ya aquí hemos hallado nuestro paréntesis o nuestra expresión similar a la de delta. Ahora, esto es menor que epsilon. Voy a repetir acá este paso. ¿Qué hicimos entonces? Lo que hicimos fue convertir esta x en dos expresiones o dos términos que representen la misma cantidad. Yo tener una manzana es lo mismo que tener 23 manzanas y quitarle 22, me va a quedar 1. Esto es exactamente lo mismo que estos dos términos, pero amplificado. ¿Listo? Entonces ahora vamos a continuar. Vamos a despejar de tal forma que a la izquierda de esta desigualdad me quede solamente x menos 11. ¿Cómo? Recordemos entonces que como estamos hallando distancias, vamos a tener en cuenta solamente valores positivos. Podemos empezar entonces por 2x, que multiplica a x menos 11, más 23x, menos 10,
vamos a hacerlo por el método del balanceo, entonces nos va a quedar menor que epsilon, y a este lado le podemos ir quitando de una vez los términos que están sumando o restando, es decir, vamos a hacer menos 23x más 10. Miremos que son los mismos términos con signo contrario. ¿Para qué? Para que se nos puedan cancelar 23x con 23x y 10 con el 10. Pero para que a mí la desigualdad no se desbalancee, debo de hacer lo mismo al otro lado. Es decir, si yo acá resté 23x, a este lado también debo restar 23x. Y así no se me desbalancea la desigualdad. Y como a este lado sumé 10, para cancelar estos 10 negativos, también debo sumarlos al otro lado, más 10. Ahora, solamente nos falta cancelar el 2x para que nos quede x menos 11 solo. Este 2x, como está multiplicando con el término x menos 11, lo podemos cancelar dividiendo por la misma cantidad, es decir, dividiendo sobre 2x. Y así lo vamos a cancelar. Como yo dividí todo lo que me quedaba sobre 2x, debo de hacer lo mismo al otro lado, dividir todo lo que queda al otro lado sobre 2x. Ahora, ¿qué obtenemos acá entonces? ¿Qué nos quedó? Ya dejamos la expresión tal cual. X menos 11 menor que epsilon menos 23x más 10 sobre 2x. Si comparamos entonces, teniendo en cuenta que nada más vamos a utilizar el valor positivo del valor absoluto, vemos que x menos 11 es menor que delta y x menos 11 es menor que esta expresión. Por lo tanto, yo podría decir que delta es igual a epsilon menos 23x más 10 sobre 2x. Al hallar esta igualdad, estoy viendo que si yo reemplazo cualquier valor por epsilon y lo voy aumentando, el valor de delta también va aumentando. Mientras que si disminuyo el valor de epsilon, cualquiera que yo le dé, al reemplazarlo en la ecuación, el valor de delta también va disminuyendo. Es decir, tienen una relación directamente proporcional. Como esta ecuación nos está dando una relación directamente proporcional entre delta y epsilon, podemos decir entonces que el límite sí existe. Vamos a ver este otro ejemplo en donde vamos a demostrar que el límite cuando x tiende a 4 de 3x menos 7 es igual a 5 existe. De nuevo empezamos por la definición de delta y de epsilon de la siguiente manera. Valor absoluto de x menos c, que es 4, menor que delta. Y valor absoluto de f de x, que es 3x menos 7, menos el límite, o sea, menos 5, es menor que epsilon. Factorizamos o sumamos, en este caso hacemos la suma negativa, que sería 3x menos 12 menor que epsilon, en donde podemos tranquilamente sacar factor común acá, que sería 3, que multiplica a x menos 4, es menor que epsilon. Ya obtuvimos acá la expresión que estaba a la izquierda de la desigualdad que utilizaba delta, es decir, de la definición de delta. Por lo tanto, ya nos queda simplemente balancear la ecuación. Por propiedades de valor absoluto, vemos que es lo mismo que decir valor absoluto de 3 por valor absoluto de x menos 4 menor que epsilon. Recordemos que el valor absoluto de 3 es 3 y el valor absoluto de x menos 4 es x menos 4, la expresión tal cual, ¿cierto? Porque no la hemos solucionado ya que no tenemos el valor exacto de x, menor que epsilon. Ahora, balanceemos. Para eliminar este 3 que está multiplicando con el término de x menos 4, vamos a dividirlo sobre 3
dividimos toda la expresión sobre 3, y como dividimos sobre 3 a este lado, también lo vamos a hacer al otro lado. Ahora, cancelamos 3 con 3 y nos va a quedar que x menos 4 va a ser menor que epsilon sobre 3. ¿Cierto? Ahora comparamos. X menos 4 es menor que delta y x menos 4 es menor que epsilon tercios. Si igualamos estas dos expresiones, vamos a tener entonces que delta es igual a epsilon sobre 3. Comparamos, vamos a hacer un ejemplo en este caso, vamos a darle valores. Démosle valor a epsilon de 1. Entonces digamos con epsilon igual a 1. Hasta este momento hemos demostrado ya el límite, que el límite sí existe. ¿Por qué? Porque hay una relación directamente proporcional. Cuando epsilon aumenta, delta también va a aumentar. Y si el valor de epsilon disminuye, el valor de delta también va a disminuir. Pero vamos a demostrarlo matemáticamente para ir más a estar seguros. ¿Listo? Entonces, si decimos que epsilon es igual a 1, entonces delta va a ser igual a 1/3. Aumentemos epsilon. Démosle un valor a epsilon de igual a 3. Entonces vemos que delta va a ser igual, en lugar de epsilon vamos a poner 3 sobre 3, que va a ser igual a 1. Entonces vemos, epsilon aumentó, pasó de ser 1 a ser 3. Delta también aumentó, pasó de ser 1/3 a ser 1. Si disminuye, digamos que vamos a hacerlo con un epsilon igual a 0,5, menor que 1, ¿cierto? 0,5. Vamos a reemplazar entonces. Delta es igual a 0,5 sobre 3. Convirtamos ese 0,5 a fraccionario. Delta es igual a 1/2 sobre 3. Y si aplicamos la ley de medios y extremos, vamos a ver que tenemos que delta va a ser igual, 1 por 1 nos va a dar 1 en el numerador y 2 por 3 nos va a dar 6 en el denominador. Vemos que al disminuir epsilon, también disminuye el valor de delta. Por lo tanto, sí hemos verificado que hay una relación directamente proporcional. Cuando epsilon aumenta, delta aumenta. Y cuando epsilon disminuye, delta disminuye. Con esto hemos demostrado entonces la forma matemática de verificar si un límite existe o no, utilizando delta y epsilon y sus definiciones. Espero que les haya servido para solucionar dudas. Sin embargo, si aún las tienen, no olviden dejar los comentarios en el canal, que a la mayor brevedad posible los estaré contestando. No olviden suscribirse al canal y ver los demás videos. Espero que estén muy bien. Chao.